Ahí ya se ve. Sí, ya. Muchas gracias. Listo, pues aprovecho para mencionarles a todos ustedes, está con nosotros en esta ocasión mi compañera Ilse. Ella ahora forma parte del departamento de capacitación, entonces en el resto de este tipo de sesiones que vamos a tener, no les extrañe que ella esté con nosotros. Como ustedes pudieron notarlo en la invitación, en el registro que hicieron, la capacitación de hoy tiene que ver con la herramienta de importes, que en realidad es una herramienta que no tiene mucho, que nuestros desarrolladores pusieron a nuestra disposición acá en la interfaz. Y antes de comenzar con toda la demostración de cómo es que funciona, me parece importante puntualizar que esta herramienta de importes únicamente está disponible para los administradores de la plataforma. Solamente los perfiles de administrador son los que pueden tener acceso a esta herramienta de importes. Dicho lo anterior, es importante también mencionar, ustedes notan la herramienta de importes está en este lado, en el panel de control, en el apartado de configuración del sistema. Sin embargo, es posible que muchos de ustedes, si hacen la búsqueda en su interfaz, no les aparezca. ¿Por qué? Porque de igual forma, para que nos aparezca este registro, su equipo de soporte técnico nos tiene que apoyar habilitando este mismo registro directamente en su base de datos. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que el equipo de soporte nos ayuda con esta actualización en base de datos, ustedes podrán navegar en el menú de importes. Una vez que damos clic ahí, vamos a ver que tenemos tres opciones. En general, como ustedes notarán, nos va a aparecer todo el histórico de los importes que nosotros ya hemos realizado. Va a indicar el usuario que llevó a cabo este importe, el nombre que se le puso al archivo que se importó, la fecha, la hora y el tipo de importe. De igual forma, aquí al finalizar, nos aparece la opción para que descarguemos el archivo que se importó. El primer paso, por lo tanto, es descargar nuestras plantillas. Y vamos a ver que si nosotros desplegamos en donde dice tipo, pues tenemos diferentes tipos de importe que hasta el día de hoy son los únicos que están disponibles. El primer importe que nos aparece es el importe de calificaciones. Y si ustedes notaron, una vez que yo le di clic aquí al tipo de importe, se me habilitó el icono que me indica, aquí está el manual de ayuda. Entonces, si yo le doy clic a este icono, nos va a enviar directamente a la carpeta, o más bien al manual, que nos va a ir guiando en el cómo debemos llenar la plantilla para poder llevar a cabo el importe, en este caso de calificaciones, de manera exitosa. ¿De acuerdo? Entonces, con cada uno de los importes, ustedes al darle clic a este icono podrán encontrar el manual específico de acuerdo al tipo de importe en el que ustedes estén trabajando, ¿no? Si le doy clic aquí en el de plan de estudios, pues al manual de ayuda que me va a llevar es al de cómo realizar el importe del plan de estudios y así sucesivamente. Vamos justamente a revisar primero el tipo de importe que encabeza la lista, que es el de calificaciones. En cuanto nosotros seleccionamos este tipo de importe, nos pide que indiquemos para qué sección nosotros vamos a realizar el importe de calificaciones, en qué grado lo vamos a realizar y para qué ciclo escolar. En este caso, nos muestra los ciclos activos y debemos seleccionar el periodo en el que van a quedar registradas estas calificaciones. El importar las calificaciones es precisamente hacer como de forma masiva todo el proceso que ustedes siguen naturalmente en la escuela, de abrir el periodo para registro de calificaciones, los profesores apoyan con registrar las calificaciones, se cierra el periodo, se procesan las calificaciones y se publican. Cuando nosotros hacemos un importe, lo único que vamos a hacer, y lo vamos a ver a continuación con la plantilla de Excel, es llenar el registro de calificaciones finales de mis clases y que evidentemente tengo que indicar en qué periodo de evaluación o a qué periodo de evaluación corresponden, que será en el que van a quedar grabadas. Ahora bien, aquí nos apareció un mensaje sobre ciertas condicionantes que hay que tomar en cuenta para poder llevar a cabo este tipo de importe. No se van a mostrar como periodos elegibles aquellos periodos que tengan la configuración de ser un periodo para cálculo de reglas, que sean periodos de división de promedios y que no ignoren criterios. Si ustedes recuerdan o si alguna vez lo han utilizado, dentro de Algebraics es posible
que ustedes configuren diferentes tipos de periodo de acuerdo a cómo queremos que se muestren las calificaciones. Entonces, uno de estos tipos de periodo es precisamente el que nos dice aquí. Periodos para cálculos de reglas. Tenemos otro tipo de periodos que es el de división de promedio. Y dentro de estas opciones que tenemos a la hora de configurar un periodo, está la posibilidad de habilitar un check que indica justo eso, ignorar criterios al emitir calificaciones. ¿Y por qué necesito que mi periodo tenga este check? Porque es posible que la configuración de mis clases tenga habilitado el check de que se califica a través de criterios. Y en este importe lo que yo voy a hacer es ingresar calificaciones directas de mis clases. Por lo tanto, mi periodo de manera obligada necesita tener habilitado este check de que se van a ignorar los criterios. Una vez que ya me aparecen los periodos que cumplen con estas características que nos mencionan de este lado, van a aparecer las clases que están relacionadas a los grupos que están relacionados con el grado que nosotros seleccionamos de este lado. Entonces, ustedes pueden seleccionar solamente algunas clases o podemos seleccionarlas todas y dar clic en descargar. Eso lo que nos va a descargar precisamente es un archivo de Excel. Todas las plantillas que se van a descargar desde esta herramienta Importes son plantillas en Excel. Entonces vamos a revisar cuál es la estructura de estas plantillas. La plantilla que está apareciendo en pantalla es algo que ya estaba prellenado. Entonces, así es como aparece la plantilla desde cero. Esto que ustedes ven aquí arriba son identificadores. Por eso es bien importante que cuando ustedes descarguen la plantilla, lo único que hagan en esta es llenar la información. No intenten modificar estos identificadores o intenten modificar esto de acá o copiar únicamente como este formato y hacerlo en algún otro archivo de Excel. Si nosotros no tenemos estos identificadores, no va a haber manera de llevar a cabo el importe de forma exitosa. Estos identificadores son lo que permite que se logre el importe. Entonces, insisto, cuando ustedes hagan la descarga de este documento, sobre este mismo es sobre el que tienen que trabajar y lo único que tenemos que hacer es el llenado de la información que aquí nos está solicitando. Entonces, si ustedes notan, ya automáticamente la descarga contiene el listado de los estudiantes que se encuentran inscritos en este grupo y en las clases que yo seleccioné. De forma tal que, como lo veíamos en el archivo que aparecía hace un momentito, nosotros únicamente nos dediquemos a poner el registro de la calificación final de esa clase para este periodo en este estudiante. Una vez que ya realizamos el llenado de las calificaciones, dentro de este mismo menú de importes, vamos a navegar ahora en la opción de importar plantilla. Una vez ahí, de igual manera, tenemos que seleccionar el tipo de plantilla que estoy importando. En este caso, estamos importando de calificaciones. De nueva cuenta, me aparece la opción para que yo consulte el manual y pueda realizar estos pasos de importe. Y en el caso específico del importe de calificaciones, aparece este check en donde nosotros podemos determinar que se generen históricos del periodo una vez llevado a cabo el importe. Si ustedes recuerdan, cada vez que nosotros llevamos a cabo el procedimiento de migración, que las migraciones no es más que cambiar a mis estudiantes al grupo siguiente, toda vez que comienza un nuevo ciclo escolar, ese procedimiento genera un histórico de calificaciones. Por ejemplo, si yo soy un estudiante que va a pasar a tercero de secundaria, cuando se hace la migración se me genera un histórico de segundo de secundaria y ya el indicativo de que ahora estoy en tercero. Cuando pase a primero de preparatoria, pues entonces se generará un histórico de todas mis calificaciones de tercero de secundaria y ya estoy inscrito en prepa. Entonces, si nosotros necesitáramos que se generara un histórico de estas calificaciones, pues podemos marcar el check o de lo contrario no marcarlo y se realiza el importe, pero no se generan históricos en los estudiantes. Una vez que he determinado si quiero o no históricos, al dar clic aquí, me va a enviar precisamente a mis documentos que se encuentran almacenados directamente en mi equipo de cómputo para que yo seleccione la plantilla de importe que acabo de llenar.
Entonces, una vez que nosotros hemos hecho ya el llenado de toda la documentación, como lo acabamos de ver en el documento que aparecía, ese documento es el que ahora nosotros tenemos que cargar directamente acá. Entonces, selecciono mi documento. Dejen cerrarlo acá primeramente para que me deje utilizarlo. Aquí está el documento y damos clic en importar. Siempre en todos los tipos de importe nos va a aparecer este mensaje de confirmación. Le vamos a dar clic en aceptar y si el sistema no reconoce ningún error a la hora del llenado de este documento, nos va a aparecer automáticamente esta barrita de progreso, en donde nos dice que si nosotros cambiamos de página o cerramos esta página, eso no va a ocasionar que se interrumpa el proceso de importe. Entonces, a lo mejor tú estás importando un archivo muy pesado, ¿no? Importaste las calificaciones de todos tus grupos de todo segundo secundaria, ¿no? En donde tienes a 30 estudiantes y son 3 grupos. Entonces, quizás se tarde un poco más la barrita de progreso. Tú sin problema podrías trabajar en algún otro menú de Algebraics y ya cuando regreses aquí, como lo pone el mensaje, en el menú de general vas a poder hacer la revisión del importe que acabas de llevar a cabo. En el caso del importe de calificaciones, es bien importante también considerar que lo preferente o lo recomendable siempre va a ser que ustedes lleven a cabo el proceso tal cual debe ser, que es el que mencionábamos hace un momento, ¿no? Yo tengo mis periodos de evaluación. Cada tanto, cuando llegue el momento, yo abro estos periodos de evaluación para que los maestros ingresen sus calificaciones. Si hay clases que se califican con criterios, pues pongo las calificaciones de mis criterios. Si hay clases que se califican con criterios por medio de actividades, pues que haya calificaciones y relación de actividades. Una vez que concluye ese procedimiento, yo cierro, proceso mi periodo y publico. Esta cuestión de importe de calificaciones, pues que siempre suele utilizarse para algo extraordinario, ¿no? De hecho, está pensado para cuando un colegio recién está comenzando con nosotros, pues si quisiera tener el histórico anterior de sus calificaciones, mediante esta herramienta lo podría lograr. Después viene la opción de importar planes de estudio. Si se dan cuenta aquí, no me pide seleccionar nada más, ¿no? Basta con que yo indique que lo que quiero es hacer el importe de mis planes de estudio. Como ya les platicaba hace un momento, todos los importes nos van a arrojar un documento o una plantilla en Excel para que nosotros hagamos el llenado de la información. Entonces aquí vamos a revisar que el formato siempre va a ser muy similar. ¿Dónde está la variante? Pues en los datos que nosotros debemos llenar de acuerdo al tipo de importe. Entonces, en el caso de plan de estudios, solo me pide que nombre el plan de estudios, llámese preescolar, primaria, secundaria, universidad. Nos va a pedir que indiquemos los rangos de calificación mínimo y calificación máxima. Estos rangos de calificación mínima y máxima también se recomienda siempre, o lo ideal es que siempre estén en 0 la calificación mínima y 10 la calificación máxima. ¿Para qué? Para que justamente tú en tus futuras configuraciones no vayamos a entrar en conflicto si un profesor necesita ingresar una calificación menor a 5, por ejemplo, ¿no? O que no nos afecte con los mínimos aprobatorios o con las calificaciones reprobatorias que se tienen por configuración y demás. Entonces, en el rango de calificación mínimo y máximo, siempre lo ideal es ponerle de 0 a 10. Y aquí vamos a indicar de cuántos grados consta nuestro plan de estudio. Por ejemplo, si yo estuviera dando de alta un plan de estudios para secundaria, pues ya sabemos que son 3 grados de secundaria. Si fuera el plan de estudios de primaria, pues ya sabemos que son 6 grados de primaria. Si fuera preescolar, pues quizá también son 3, ¿de acuerdo? Y lo mismo, ya que hicimos el llenado de la información, yo también ya tengo un documento prellenado, vamos a realizar el importe exactamente siguiendo el mismo procedimiento de hace un momento. Vamos a dar clic en importar plantilla. En tipo deberemos seleccionar planes de estudios porque es lo que quiero importar. Vamos a dar clic aquí para que de nueva cuenta nos abra esta parte de aquí y entonces elegimos nuestro documento. Es el importe de planes de estudios. Damos clic en importar, aceptar y lo que les digo, si Algebraics no detecta ningún error en el llenado de la información, automáticamente nos aparece la barra de progreso
que ya veíamos, podemos navegar o cerrar la página, no pasa nada, el proceso no se interrumpe y en general vamos a poder ver el importe que acabamos de realizar. Entonces, si nosotros revisamos ahora nuestros planes de estudio, pues vamos a ver si yo originalmente solo tenía estos 3. Aquí está el plan de estudios de especialidad, que es el que acabo de llenar en el formato que di de alta. Entonces, automáticamente se llena. Es importante, muy importante, tomar en cuenta que el importe se hace únicamente con la información que te está pidiendo el Excel. En este caso, lo acabamos de revisar, solo nos pide que agreguemos el nombre del plan de estudios, el rango de calificación mínima y máxima y cuántos grados son, nada más. Pero si yo voy al plan de estudios, si le doy clic aquí al plan de estudio y vamos a dar clic en modificar, pues vamos a ver que también en un plan de estudios es posible poner el número total de créditos, que ponemos de poner las diferentes opciones para otorgar puntos extra, que aquí en el plan de estudios es en donde yo indico el nivel de REVOE que tengo y la clave de autorización que tengo ante la SEP, que recordemos tener estos dados de alta, tener dados de alta estos datos aquí, pues resulta muy importante, ¿no? Entonces es importante también tomar en cuenta que el importe en algunas ocasiones o en algunos tipos de importe no nos da toda la información que nosotros podemos llenar acá en Algebraics. Entonces, si yo necesito, hago mi importe de planes de estudio, pero a cada uno de ellos le tengo que poner su nivel de REVOE, pues eso ya tendré que hacerlo directamente aquí en la interfaz una vez concluido el importe, ¿vale? Aprovecho para hacer el paréntesis. Recuerden que ustedes tienen abierto el espacio para preguntas y respuestas. Si quieren ir haciendo preguntas conforme avanzamos, es lo ideal para que justo lo podamos resolver en ese momento que estamos tocando ese tema y podamos avanzar ya con toda tranquilidad. Entonces, esto que acabamos de ver en cuanto al importe de planes de estudio. Después tenemos la opción de importar nuestras secciones. Cuando yo selecciono un tipo de importe de secciones, aquí sí tengo que indicar en qué campus va a estar o van a estar relacionadas mis secciones. Y una vez que selecciono mi campus, tengo que seleccionar los planes de estudio a los cuales les voy a generar las secciones. Entonces, aquí de igual forma yo puedo seleccionar todo o puedo seleccionar solo algunos, ¿no? A lo mejor aquí solo voy a dar de alta la sección para la especialidad. Y lo mismo, vamos a dar clic en descargar. Déjenme seleccionar otras cosas. Vamos a abrir nuestro documento. Entonces vamos a ver que como ya les platicaba, ¿no? El formato es muy similar todo el tiempo, ¿no? Tengo identificadores y tengo el resumen de lo que estoy trabajando. Entonces me dice, mira, estas secciones las vamos a dar de alta en el campus Ciudad de México para el plan de estudios de especialidad. ¿Qué me pide? Que indique el nombre de la sección, ¿no? La sección suele responder al nombre mismo del plan de estudios. El nombre del menú a lo que se refiere es el nombre como yo quiero que me aparezca en mi barra del lado izquierdo, que es mi navegación rápida. Entonces, a eso se refiere con nombre del menú. Tengo que indicar si es una sección activa y cómo lo indico. Van a ver ustedes este mismo visual en varios o en diferentes de nuestros importes, que es una S o una N, que no es más que sí o no. Pero es bien importante que nosotros respetemos este formato. Si yo le pongo la palabra sí, así completita, me va a mandar un error. De hecho, desde aquí mismo te lo dice, ¿no? El valor no coincide con las restricciones de validación. Entonces, aquí forzosamente es ponerle solo la S o solo la N. Recuerden ustedes que en las secciones nosotros tenemos la posibilidad de hacer un bloqueo de forma tal que todo aquello que esté relacionado a esa sección únicamente tenga acceso a las cuestiones académicas, a las cuestiones administrativas, perdón. Porque podría suceder que de pronto nosotros estamos haciendo ciertos cambios en cuanto a reestructurar todo lo que tiene que ver con lo académico. Necesitamos que por el momento nuestros usuarios no vean esa parte porque estoy haciendo ajustes de grupos o ajustes de profesores titulares,
pero sí necesito que sin ningún problema ellos sigan teniendo acceso a las partes administrativas para que puedan seguir saldando sus cuestiones de colegiatura, incluso para que puedan emitir de una vez los pagos de reinscripción o de inscripción de nuevo ingreso, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que hace esta opción. Si yo voy a determinar que la sección, todo lo que está relacionado a ella, solo tenga acceso a lo administrativo o no. Si yo le pongo que no, como es el caso de este ejemplo, pues todo lo relacionado a esa sección va a tener acceso, tanto al académico como a lo administrativo. Y si ustedes se dan cuenta, en este caso yo seleccioné 3 planes de estudios diferentes. Voy a tener una hoja por cada uno de los planes de estudios que yo haya seleccionado. Entonces, también es bien importante el que ustedes cuando estén llenando estos documentos presten especial atención a cuántas hojas me dio, ¿no? Porque a lo mejor no notamos esto y digo, pues yo voy a dar de alta todas mis secciones. Entonces, en esta misma hoja damos de alta también la sección para extracurriculares y para maternal. Eso va a hacer que nos mande un error la interfaz en donde nos va a decir, oye, aquí y acá son páginas que dejaste en blanco. Y además en especialidad, pues vas a tener relacionadas 3 secciones, cosa que no es correcta, ¿no? Entonces, importante también prestar atención a esta visual de los documentos. De igual manera, yo ya tengo dado de alta acá un documento que ya tiene ciertas secciones registradas. Entonces, para importar la plantilla es lo mismo. Damos clic en importar plantilla, selecciono que mi tipo de plantilla es para secciones. Voy a seleccionar mi documento que dice que es el importe de secciones y vamos a dar clic en importar. Y lo mismo, aparece el mensaje de confirmación, le digo que sí. Y se lleva a cabo el importe. ¿Por qué? Porque de nueva cuenta no se encontró ningún error. Tenemos también ahora la posibilidad de descargar la plantilla para hacer el importe de las categorías. Y si ustedes se van dando cuenta con el orden de aparición de cada uno de los tipos de importes, obedece al orden que nosotros tenemos establecido para llevar a cabo una implementación inicial o una configuración inicial, ¿no? Se necesita tener este orden para que puedan ir sucediendo el resto de situaciones, que es inscribir a mis estudiantes a sus grupos, calificarles, dejarles tarea, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo selecciono un tipo de plantilla de categorías, de igual forma me pide que yo seleccione en qué planes de estudio voy a dar de alta estas categorías. Y una vez que los he seleccionado, vamos a dar clic en descargar. Entonces, eso nos descarga una plantilla, que es así, se las voy a mostrar, la que ya está prellenada. Entonces, miren, aquí, insisto, ¿no? Todos los documentos tienen identificadores. Te dice específicamente el plan de estudios en el que estás trabajando, cuestión que también la podemos ver aquí en el título de la hoja, ¿no? En este caso, para este ejemplo, yo nada más descargué una plantilla que incluía los planes de estudio de primaria y de secundaria. Entonces, insisto, es bien importante que estemos seguros de en dónde estoy trabajando para no dar de alta en primaria todas las categorías que en realidad corresponden a secundaria, ¿no? Dar de alta en secundaria todas las categorías y dejar en blanco mis hojas de primaria, de preescolar y de preparatoria, por ejemplo. Si notan, me aparece también un recuadro en donde me da las opciones de redondeo. Y esto también es algo que vamos a empezar a ver de manera recurrente en estos archivos. Me da ciertas tablas con cierta información que son el ejemplo o el indicativo de cómo tengo que llenarla. Por ejemplo, a mí me pide en este archivo poner las opciones de redondeo para el periodo, tanto en mis clases con calificaciones aprobatorias y con calificaciones reprobatorias. La forma de agregar esta información es como nos lo ejemplifica aquí. Si tú quieres que sea recortada al primer decimal, pues deberás ponerle cut. Si quieres que se redondee al entero, pues deberás ponerle whole. Si quieres que se ponga o se te califique de alguna forma en específico, pues le pones específico,
¿de acuerdo? Entonces es por eso que aquí tenemos este recuadro que nos auxilia para saber qué tipo de redondeo es el que yo necesito ponerle a mis categorías. Por lo demás, nos va a solicitar poner el nombre de la categoría, el mínimo aprobatorio de la misma, que igual oscila en un valor que va entre 0 y 10. Si yo intentara ponerle 60 o menos 6 o lo que fuera, inmediatamente va a marcar un error. El peso en boleta, que si ustedes recuerdan, eso es lo que nos permite darle un orden de aparición a las categorías en la boleta. Y como ya les decía, tenemos que indicar las opciones de redondeo tanto para el periodo, el ciclo y el subciclo en las clases aprobadas y en las reprobadas. Incluso la primera línea tiene el desplegable para que nosotros hagamos la selección de acuerdo a lo que ya sabemos que significa cada uno de los redondeos. Pero este desplegable, insisto, solamente está en las primeras líneas. Ya en el resto de las líneas, nosotros lo tenemos que ingresar de manera manual, pero siempre respetando estas opciones, ¿no? Yo no podría ponerle aquí, por ejemplo, redondear al entero, tal cual, porque entonces el sistema me va a mandar un error, ¿no? Que no coincide ahí el formato. Y en la parte de la columna de autocalificar reprobada como, esto se llena únicamente cuando en reprobadas tú pusiste como opción de redondeo específico. ¿Por qué? Porque es en específico donde nosotros tenemos que indicar cómo se autocalifica, ¿no? Recuerden que esas son opciones que estamos viendo ahorita, tanto en las categorías como en nuestras definiciones de clase, ¿no? En donde dices, oye, si la calificación es reprobatoria, ¿cómo la voy a autocalificar? Entonces, insisto, si aquí ponemos specific, se llena este campo. Si yo aquí pongo cualquier otro redondeo, este campo se debe quedar en blanco. Si yo le pongo esto aquí y aquí le pongo una calificación, por ejemplo, nos va a marcar un error. Ahorita lo vamos a ver. Y como ya les decía, necesito poner estas mismas opciones de redondeo tanto en el subciclo como en el ciclo. Si yo los dejo en blanco, si yo nada más pongo redondeos de periodo, o yo nada más pongo redondeos de ciclo, también amerita que nos marque un error el sistema. Entonces, si se dan cuenta, esos son todos los datos que nos pide para unas categorías. Voy a subir este archivo así como está, para que veamos también cómo es que se muestra cuando Algebraics detecta ciertos errores a la hora de cargar el archivo. Entonces, vamos a ir al menú de importar plantilla, vamos a seleccionar que el importe que estoy haciendo es de categorías y vamos a seleccionar el documento. Lo voy a cerrar para que me deje utilizarlo. Entonces, si ustedes notan aquí, en lugar de aparecerme la barra de progreso que habíamos estado viendo en el resto de importes, inmediatamente me aparece esta tabla y aparece acompañada de un mensaje que indica que es necesario corregir los errores encontrados y volver a subir el archivo para continuar. Y cuando nos referimos o cuando dice volver a subir el archivo, nos referimos a volver a subir el archivo completo. Cuando Algebraics detecta errores en el archivo, no sucede que sube o importa aquella información que es correcta y nada más deja fuera la incorrecta. Cuando Algebraics detecta errores que siempre nos van a aparecer en esta tablita, quiere decir que el importe de toda la información que tú tenías en este documento no se llevó a cabo. Entonces, como nos lo dice el mensaje, tienes que corregir estos errores y volver a subir todo tu archivo para que entonces sí, de manera exitosa, se haga el importe. Y si ustedes se dan cuenta, es muy amable esta tabla. Nos dice tal cual la ubicación en donde está el error. Me dice, mira, en la hoja de primaria, en la celda F14, el tipo del error, valor para autocalificar como es inválido. Y aquí te da una descripción más detallada del error. El campo autocalificar reprobada como debe ser llenado cuando se seleccione la opción de redondeo específico en reprobadas. Entonces, por eso me manda un error. Si yo voy a primaria a la F14, voy a volver a abrir el archivo. Ya está. Entonces, estoy en primaria, estoy en la F y esta es la 14.
Entonces puedo ver que justo yo aquí en mi redondeo le puse code y aquí tiene información. Por eso me está mandando ese error. Después me manda otro error en donde dice en primaria en la G14 la opción es inválida. ¿Por qué? Porque es necesario especificar una opción de redondeo aprobatoria válida. Entonces, si yo voy a primaria a la G14, pues veo que es porque yo todos estos campos los dejé en blanco. Y aquí me está diciendo que es inválido. ¿Por qué? Porque necesito llenarlos, ¿no? Y entonces aquí ya nosotros nos damos a la tarea de hacer el llenado. Incluso ustedes pueden copiar y pegar si el redondeo es el mismo. Tenemos que revisar que aquí también existe información. Si yo vuelvo a subir esto, si yo digo que ya corregí todo primaria, como secundaria lo tengo vacío, me va a volver a mandar el error. Entonces, si yo voy hacia acá, pues voy a ver que en la hoja de secundaria, tal cual me dice, está sin datos, ¿no? No se encuentran registros para el importe de la hoja. Entonces necesitamos, si yo estoy seleccionando que voy a ingresar las categorías de 3 planes de estudios, forzosamente tengo que ingresar la información de esos 3 planes de estudio. Si yo digo, sabes que ahorita solo tenemos listo lo de primaria precisamente, pues entonces a la hora de hacer tu descarga, nada más debiste haber seleccionado primaria. Sin ningún problema, yo puedo eliminar esta hoja. Entonces ya, ahí estamos diciendo que lo único que quiero es lo de primaria, lo vamos a volver a guardar, a cerrar, y entonces ya no debería marcarnos ningún error. Aquí mismo, debajo de esta tabla, que es la que necesitas tener abierta o visualizando para corregir los errores que te marca, una vez concluidos, desde aquí mismo puedes volver a subir. Vuelves a seleccionar el tipo, volvemos a seleccionar nuestro archivo, que en este caso sabemos que ya está corregido, y le damos clic en importar. Entonces aquí, como ya no se encontró ningún error, ya modificamos lo que había que modificar, nos vuelve a aparecer la barra de progreso y en cuanto termina nos manda al menú de general para que nosotros veamos cuál fue el importe que se acaba de realizar. ¿De acuerdo? Después tenemos la posibilidad también de hacer el importe de nuestras definiciones de clase. Cuando yo selecciono las definiciones de clase, también debo filtrar por planes de estudios. Y lo mismo, si yo ahorita solo estoy seguro del listado de clases que vamos a manejar en secundaria, por ejemplo, pues entonces selecciono secundaria, ¿no? Aquí incluso no me da oportunidad de que haga una múltiple selección de planes de estudios, ¿no? La definición de clase se hace por cada uno de los planes de estudios que hay. Entonces vamos a imaginar que aquí vamos a dar de alta clases de preparatoria, por ejemplo. Nos van a aparecer los grados que tú ya tienes relacionados a este plan de estudios, ¿no? Entonces me dice, mira, pues tú dices que en prepa son 6 grados. Quizá está en 6 grados porque todos sabemos que son 6 semestres, ¿no? Entonces digo, pues mira, vamos a dar de alta las clases de todos los grados. O como les decía, ¿no? Si ahorita solo sabemos lo que va a pasar en primero de prepa, pues nada más agrego primero de prepa. ¿Por qué? Porque si no, ya sabemos que toda vez que haga una selección múltiple, cada uno de estos va a ser una hoja en mi archivo de Excel y estoy obligado a llenar la información para que no me marque un error una vez que suba mi archivo. Y después aquí puedes seleccionar también cuáles son las categorías bajo las cuales vas a dar de alta estas definiciones de clase. Si ustedes recuerdan, en los procesos para dar de alta una clase, la clase la tengo que relacionar a la categoría. Tengo mi categoría que es de todas las materias de la SEP, tengo mi categoría que corresponde a todas las materias que nosotros manejamos de manera interna. Entonces, si yo sé qué categorías son las que estamos utilizando o que vamos a utilizar para importar las clases de todos los grados, pues las selecciono, ¿no? Nosotros vamos a seleccionar las internas, las de SEP y las oficiales. Y vamos a dar clic en descargar. Entonces, de igual forma, se nos va a descargar un archivo de Excel. Donde, como ya les decía, ¿no? Ustedes van a notar que las visuales son bien similares en todos los archivos, todo trae identificadores, trae el resumen de lo que estás trabajando
Y aquí de nueva cuenta nos aparece el cuadro base o el cuadro de referencia para saber el tipo de redondeo que vamos a poner en nuestra clase. Y como ya les decía, puesto que yo seleccioné todos mis grados, tengo una hoja por cada grado. E insisto, es bien importante que ustedes tengan o presten atención a cuántas hojas me está dando el Excel, porque si no, ustedes podrían dar de alta las clases de todo preparatoria, pero relacionarlas nada más al grado de primero. Si yo selecciono o si yo relaciono todas las clases de todo prepa nada más a primer grado, lo que sucede es que únicamente los grupos que estén relacionados al grado de primero son a los que les vamos a poder relacionar las clases. Mientras que el resto de grados va a decir, pues es que tú no tienes dada de alta ninguna clase que me estés indicando que se da en segundo de preparatoria, o en tercero, o en cuarto, o en sexto. Entonces, por eso es muy importante prestar muchísima atención a en dónde estoy trabajando, qué es lo que estoy dando de alta. De hecho, aquí en el resumen, pues te lo indico. Entonces, lo que nos pide es que indiquemos el nombre de la clase, cuál es el mínimo aprobatorio de la misma, que igual debe oscilar en un valor que va de 0 a 10. Regularmente el mínimo aprobatorio es 6. La calificación mínima posible que se puede llegar a registrar en esta clase, tanto en el periodo, en el subciclo, como en el ciclo escolar. La autocalificación reprobatoria por configuración de la materia, aunque de acuerdo a como ustedes lo tengan estipulado, pues puede ser 5, puede ser 4, el valor que sea. El peso en boleta, que recordemos una vez más, esto es lo que nos permite darle el orden de aparición a las clases, así como tenemos el peso en boleta de las categorías, que me permite decir, pues primero tiene que aparecer la categoría de CEP y después la categoría de internas. Lo mismo es con las clases. Primero tiene que aparecer español, después matemáticas, después física, después biología. Entonces, conforme a ese orden, yo voy a poner primero español, entonces es la 999. Después matemáticas, entonces es la 998. Y así de manera descendente. Nos da aquí la opción para que nosotros determinemos desde el importe si las clases se les puede habilitar un examen extraordinario o si se les pueden habilitar recuperación de periodos. Si tu clase no es susceptible para extraordinarios, le ponemos la N de no. Y tampoco es susceptible para recuperaciones de periodo, lo mismo. Pero si tuvieras una clase a la que sí se le hacen extraordinarios, pues debe llevar la S de sí. Si es una clase susceptible para extraordinarios. Tenemos, igualito que cuando das de alta una definición de clase desde la plataforma, el tener que indicar cuáles son las opciones de redondeo para el periodo, para el subciclo y para el ciclo, tanto en calificaciones aprobadas como reprobadas. Y aquí aplica exactamente la misma regla que acabamos de ver en las categorías. Solo cuando tú aquí en reprobadas le pongas specific es cuando tenemos que llenar la columna de autocalificar reprobada como. ¿De acuerdo? Y al final, ya que terminamos de establecer las opciones de redondeo, nos aparecen las categorías que nosotros señalamos, en donde vas a ponerle una S de sí en la categoría a la que corresponda esta clase. Por ejemplo, yo estoy dando de alta español, no es de la categoría de internas, no es de la categoría de oficiales, sí es de la categoría de C. Entonces, es importante también llenar todas las categorías, indicando la N de no o la S de sí. Si nosotros dejamos todo esto en blanco o estas dos en blanco y solo le ponemos la S en la categoría que sí corresponde, nos va a marcar un error. Te va a decir, oye, estas están vacías, no me estás diciendo nada. Entonces, es importante que la categoría a la que no corresponda le pongas la N de no. Y lo que ya les decía, esto mismo aparece por cada uno de los grados que nosotros hayamos seleccionado. Entonces, aquí yo ya tengo también un documento preguardado con las definiciones de clases. Perdón. Entonces, nada más para mostrarles más o menos cómo sería el llenado y que corroboremos que en efecto estas clases son las que vamos a encontrar ahorita, ¿no? Que hagamos nuestra revisión. Entonces, mira, solo son para primero de preparatoria, en donde yo di de alta todo este listado, el mínimo aprobatorio y en qué categoría están. Acá está el resto de información. La calificación mínima posible, el peso en boleta, los redondeos, acá como todo está en COT, pues por eso la celda de autocalificar reprobada está en blanco,
Y lo que les digo, el indicativo siempre en las categorías en las que no correspondan. Todas estas, por ejemplo, son de la SEP, pero de todas maneras, de forma obligada, yo en el resto de categorías le tuve que poner la N de que no correspondía, ¿de acuerdo? Entonces, si subimos este archivo, lo mismo desde importar plantilla en tipo definición de clase, tomo mi documento y doy clic en importar. Si no hay errores, automáticamente nos aparece la barrita de progreso, que es el indicativo de que se está llevando a cabo el importe. Y ya que ha concluido, vamos a hacer la consulta en el grado de primero de preparatoria. Entonces voy a ir a mi panel de control, voy a seleccionar preparatoria. Entonces, si yo despliego el grado de primero, pues voy a ver que están las clases que di de alta. Aquí está física, historia universal, lengua española. Si le doy clic, por ejemplo, a lengua española, voy a notar que nada más se importó con el check de que es una clase calificable. Eso es bien importante. Todas las clases que nosotros importemos se marcan automáticamente como que son calificables. Yo le marqué la S de sí, de que sí se le habilitaba extraordinario. Pero si ustedes se dan cuenta, el resto de opciones con las que nosotros podemos trabajar con una clase aparecen inhabilitadas. Entonces, si yo quisiera que mi clase se le hiciera un registro de asistencia, que se habilitara la toma de punto extra, que se calificara a través de criterios, esas modificaciones ya se tienen que hacer directamente desde aquí, desde la interfaz. Yo tengo que darle clic en modificar a mi clase. Todas las clases que hagamos o que ingresemos a Algebraics mediante importe se dan de alta como tipo de clase indefinido. Entonces, si yo quisiera también actualizar el tipo de clase, pues lo tengo que hacer directamente desde acá. Por ejemplo, esto pues sería lingüística, ¿no? Por ejemplo. Y lo que les digo, si yo quisiera que se le pusiera un horario a la clase, pues aquí le tengo que marcar este check. Si se va a calificar con criterios, también desde aquí le marco el check. Si los criterios se van a configurar por profesor, desde aquí lo tengo que marcar. Si yo quiero que esta clase tenga biblioteca virtual y demás, también desde aquí yo tengo que marcar estos checks. Aquí, biblioteca virtual, chat. ¿De acuerdo? Entonces ya todo aquello que nosotros queramos modificarle a la clase ya tiene que ser directamente desde la definición misma de la clase. Como les decía hace rato, lo único que se importa son los datos que tú llenaste en el Excel. ¿Sí? Ya que tenemos el importe de nuestras clases o que tienes dadas de alta tus definiciones de clase, tenemos la opción también de hacer el importe de nuestras boletas. Si ustedes recuerdan, es imprescindible generar la boleta, relacionarla a tu plan de estudios, porque es aquí en donde se van a mostrar las calificaciones de tus estudiantes. En boletas, tienes que seleccionar el plan de estudios en el cual o del cual se va a hacer la boleta y las categorías. Regularmente, queremos seleccionar todo el plan de estudios y todas las categorías. Y si ustedes notan, yo puedo seleccionar, aquí sí, todas mis secciones o planes de estudio con todas sus categorías. Una vez que hago la selección, como siempre, tenemos que dar clic en descargar y vamos a ver cómo funciona esta descarga. Entonces aquí lo mismo que yo les digo, siempre que haya múltiples selecciones vas a tener una hoja, en este caso es una hoja por plan de estudios. De igual manera nos aparece la tabla de referencia para que tú indiques las opciones de redondeo y nos aparece en este caso otra tabla de referencia para el cálculo de promedio. Si ustedes recuerdan las boletas en Algebraics, nosotros podemos determinar que se calculen los promedios por categoría, es decir, me da el promedio de todas las clases que están en esa categoría y ya nada más me saca el promedio de todas las categorías de mi boleta, o que por el contrario, el cálculo del promedio se haga por el resultado de cada una de mis clases.
Entonces aquí tengo que nombrar mi boleta, poner el mínimo aprobatorio de la misma, el peso entre boletas, que ya decíamos es para establecer un orden. Aquí en el método de cálculo de promedio lo que yo tengo que ingresar es esta información, categories o clases. De hecho, si yo despliego aquí, pues me da estas dos opciones. Y lo que ya les decía, solo en la primera línea está el desplegable. En el resto, si yo quisiera dar de alta 2, 3 boletas, pues ya lo tengo que meter manual, pero respetando esto mismo. Si yo le pongo categorías o le pongo clases, me va a marcar error. Aquí indicamos si se publica o no en línea esta boleta y lo que ya veíamos, las opciones de redondeo, tanto para aprobadas, reprobadas, en el periodo, en el subciclo, en el ciclo, y aquí están las categorías para que yo indique si esa categoría forma o no forma parte de la boleta. Si ustedes recuerdan también, al dar de alta una boleta, tú dices, en esta boleta solo se van a publicar las calificaciones de esta categoría, ¿no? Porque a lo mejor nosotros solo queremos que ahí se publique las boletas de la SEP, ¿no? O solo queremos que se publique las materias que nosotros damos como talleres o como extracurriculares, ¿no? Entonces, desde aquí, desde el importe, tú puedes decir, pues esta categoría, por ejemplo, acá que tengo más categorías, ¿no? Me van a aparecer todas mis categorías y aquí yo digo, pues en esta boleta sí se muestra la categoría de SEP, la categoría de prueba no, la de interna sí, pero las oficiales y la otra de SEP no se muestra. ¿De acuerdo? Aquí, de igual forma, así como en tu definición de clase, tienes que indicar forzosamente S o N, ¿no? De si se muestra o no se muestra, lo mismo acá. Si no se muestra la categoría en la boleta, pues le pones ahí, ¿no? La N de no y las que sí se muestran, la SS. Insisto, prestar mucha atención en la hoja en la que estás trabajando para que sepas puntualmente de qué boleta estás hablando. Entonces aquí de igual manera yo ya tengo da de alta un importe de boleta. Entonces es lo mismo, ¿no? Seleccionamos, clic en importar. Ya aquí de nueva cuenta hay errores. Me dice, mira, en la hoja de secundaria, en la celda P17, la categoría es inválida. Y es lo que dice, es necesario seleccionar al menos una categoría y escribir valor S o N. Bueno, entonces yo voy a mi archivo, reviso la hoja de secundaria, la celda P7 y entonces veo que no le indiqué ni una S ni una N. Y vuelvo a subir mi archivo. ¿De acuerdo? Entonces, insisto, siempre que vean este cuadrito amarillo es porque algo hay que corregir e insisto, una vez más, tienes que corregir y subir todo tu archivo completo de vuelta. Después tenemos la plantilla para hacer el importe de profesores, que si ustedes se dan cuenta, pues no nos pide seleccionar ninguna otra cosa. Solo tenemos que poner el indicativo de que estamos hablando de un importe de profesores. Y lo que vamos a ver que nos pide ahí, pues es toda la información que nosotros llenamos en el formulario directamente en la interfaz, siempre que damos de alta a los profesores. Entonces vamos a esperar a que abra el archivo. Aquí está, el de profesores. Entonces, lo que les digo, ¿no? Aquí nos aparece con toda la información que nosotros tenemos que llenar en la interfaz. Su nombre, sus apellidos y todo aquello que ustedes vean con este asterisco al lado, estamos hablando de un campo obligatorio. Muy fácil de traducir, necesitas llenar este campo forzosamente para que se pueda llevar a cabo el importe. Entonces, el nombre y el primer apellido, el paterno, son obligatorios. Tenemos también la petición del apellido materno. El nombre de usuario es un campo que ustedes pueden dejar en blanco, porque si ustedes recuerdan, siempre que nosotros damos de alta usuarios en Algebraics, basta con que ingrese su nombre y sus apellidos y le damos clic en una especie como de varita mágica que solito nos genera los nombres de usuario, ya basados justamente en los datos que tú pusiste de nombre y apellido. Entonces, aquí lo mismo, nosotros podemos dejar este campo en blanco y Algebraics automáticamente, con esta información que tú estás poniendo acá, va a generar los nombres de usuario, por eso no es un campo obligatorio. De hecho, yo recomendaría que el nombre de usuario más bien siempre lo dejen en blanco, ¿no? Cuando hagan un importe de profesores.
Si tu colegio trabaja con la integración de Google, aquí sí es importante ponerle el nombre de usuario de Google. Esta sí es una información que ustedes poseen. El correo electrónico sí está marcado como obligatorio, el título, el género del profesor. Aquí las diferentes opciones que le podemos habilitar, si tiene permiso para crear o dar seguimiento a reportes, para ver anotaciones, para crear anotaciones, para entregar estudiantes. Si usa checador, y de aquí de ponerle que sí, pues vas a tener que indicar el celular para el uso de checador, los datos de su domicilio. Y si tú al profesor le diste de alta campos adicionales, aquí te van a aparecer también. Si ustedes recuerdan, en Algebraics está el formulario que siempre ha existido, que te pide información ya bastante predefinida, predeterminada y que es bastante funcional. Pero puede ser que ustedes como institución necesiten además cierta información adicional, en este caso específico de los maestros, ¿no? Yo quiero saber si ya tiene su vacuna de COVID. Yo quiero saber, porque hacemos algún convivio de integración o en sus cumpleaños solemos darles un detalle, pues cuál es su postre favorito para poder pasárselo y de qué escuela viene mi profesor. Son los datos adicionales que yo necesito. Entonces, aquí en el importe ya van a aparecer esos datos. Si la respuesta que tú esperas de tu campo adicional es de opción múltiple, también en la primera línea te va a aparecer el desplegable para que tú hagas tu selección. En las siguientes líneas ya no te aparece y lo mismo que vimos hace un momento. Ya es necesario llenarlo a mano, pero respetando justamente cómo es que aparece aquí, ¿no? Cuáles son las opciones. Y los datos adicionales también es posible que ustedes al darlos de alta los marquen como obligatorios, ¿no? A lo mejor yo digo, ¿sabes qué? El dato de saber si están o no vacunados es obligatorio. Lo voy a crear como un dato adicional, pero es forzoso que yo tenga esa información. Entonces lo puedes marcar como obligatorio y va a aparecer también con asterisco, que ya les decía, es lo que indica que el campo es obligatorio. Entonces, una vez que hemos llenado esta información, yo también ya tengo dada de alta una plantilla llena, mismo procedimiento, voy a tipo, voy a profesores y voy a subir mi plantilla de profesores. Y le doy clic en importar. Vamos a revisar el nombre de alguno de los profesores. Por ejemplo, aquí me dice, ¿no? El campo adicional es inválido. El valor capturado no corresponde con alguna de las opciones disponibles en este campo. Entonces, estoy abriendo el archivo que acabo de subir para que hagamos la modificación y veamos cómo, en efecto, nos aparece disponible acá el profesor. Entonces, el campo dice que es el Z4. De todos los datos. Por ejemplo, esta es una de las opciones válidas. Y entonces voy a cerrarlo y voy a volver a cargar. Pues en realidad este tipo de importe, como ya les decía, pues es para que ustedes puedan importar todo el cúmulo de sus profesores y que les pueda ayudar no solamente en un inicio, ¿no? Quizá cuando ustedes hacen el cambio de ciclo escolar, si hubo algún cambio de plantilla de profesores y van a entrar contigo 10 nuevos profesores, 15 nuevos profesores, pues no tengas que darlos de alta uno a uno, ¿no? Con esta parte de descargar la plantilla, pues lo puedes hacer de manera más pronta. De igual forma, nosotros podemos importar nuestros grupos. Si ustedes recuerdan, el dar de alta los grupos, pues tenemos que navegar por diferentes clics dentro de la plataforma para lograrlo. Yo puedo importar mis grupos. Una vez que seleccionas en tipo de plantilla grupos, en profesor por defecto se refiere al profesor que va a fungir como titular de este grupo. Entonces aquí tú puedes decir, mira, ya después yo veo qué profesor va a quedar como titular del grupo. Todos ponlos con mi profesor comodín, que es el profesor Algebraics. O a lo mejor tú dices, voy a dar de alta los grupos que corresponden a preescolar y yo ya sé que el profesor titular de todos los grupos de preescolar es David, por ejemplo. Entonces, a eso se refiere esta parte de profesor por defecto. Incluso aquí no lo dice. Profesor por defecto se asignará a todos aquellos grupos donde no se introduzca un profesor titular en la plantilla.
Entonces aquí vamos a dejarle el profesor Algebraics. De igual forma, puedes seleccionar todas tus secciones o solamente de las que quieras dar de alta los grupos. Y vamos a dar clic en descargar. Entonces lo mismo, nos va a descargar una planilla. En donde, pues, la información que nos pide es muy básica, ¿no? De igual forma, como siempre, el resumen de con lo que yo estoy trabajando, la sección, el plan de estudios de la sección y el profesor que yo seleccioné como profesor por defecto, que insisto, será el titular de mis grupos. Mi cuadrito de referencia para que yo sepa cómo indicar a qué grado corresponde el grupo. Entonces, aquí solo basta con dar de alta el nombre del grupo. Y aquí tenemos que indicar el grado, pero ¿cómo? Como nos lo dice acá. Y como ya les decía, siempre en la primera línea tengo el ejemplo de cómo se hace, ¿no? Si este es de primero, tengo que seleccionar uno. Si yo aquí le pusiera justamente primero, tal cual con letra, o 001, me va a marcar un error. Siempre tiene que corresponder a estas opciones. Entonces, los grados se marcan por números naturales, ¿no? Si es de primer grado, le pongo el 1, si son de segundo, el 2, si son de tercero, el 3, si son de quinto, el 5, si son de sexto, el 6. Y si se dan cuenta, aquí tengo una columna en donde, a pesar de yo haber puesto un profesor por defecto, puedo indicar un profesor titular. A lo mejor yo digo, voy a dar de alta 3 grupos, pero de esos 3 grupos, uno no sé qué maestro va a quedar como titular, entonces ahí se le va a poner este profesor. Pero al resto de mis grupos, yo sí sé quién es el maestro. Entonces, lo que tengo que poner aquí es el nombre de usuario del profesor. Vamos a buscar a uno de nuestros profesores y vamos a tomar de ahí el nombre de usuario que tiene. Entonces, desde que hago la búsqueda, aquí me aparece el nombre de usuario, lo copio y entonces acá en mi planilla digo, pues mira, de este otro grupo de preescolar, que es preescolar 1B, el profesor titular, pues es Miguel, ¿no? El que acabo de copiar. Escolar 1B, el grado 1, pero aquí sí, mi profesor titular es este. Entonces, como lo indica, si tú no le pones nada aquí, automáticamente se toma este profesor como el titular del grupo. Si tú pones el nombre de usuario de un profesor, este es el que va registrado como el profesor titular de este grupo. Y lo mismo, vamos a guardar la plantilla. Ya no sabemos el procedimiento. No me deja cerrar. Aquí en importes, importar plantilla, selecciono grupos, selecciono el documento que acabo de importar y entonces ya ahí debe dejarme sin ningún problema el importar estos grupos. Y lo mismo que yo les decía hace un momento, de los grupos, si ustedes recuerdan, hay más cuestiones que nosotros podemos llenar directamente en el grupo. Eso ya se tendría que hacer directamente desde aquí, desde la interfaz. El importe solo se hace con el nombre del grupo, el grado al que corresponde y el profesor titular. Si yo le quiero agregar, que necesitamos agregarle el monto de la colegiatura, si es que tiene horas de servicio social, por ejemplo, ya lo tengo que modificar directamente desde aquí, desde la interfaz. El otro tipo de importe es el de estudiantes. Este también nos sirve un montón cuando estamos iniciando, pero también puede ser cada vez que ustedes hagan un cambio de ciclo escolar y que sea necesario dar de alta, pues un cúmulo importante de estudiantes. Si ustedes notan, cuando yo selecciono esta planilla, me pide también que indique si de una vez en este importe quiero importar precisamente o dar de alta la información de sus padres de familia. Y puedo determinar hacer el registro con la información de solo un padre de familia o con la información de ambos. Una vez que yo hago esta selección, tenemos también la opción de incluir campos adicionales, así como les mencionaba que con los profesores nos aparecen automáticamente los campos adicionales.
Aquí con los estudiantes nosotros podemos también determinar si directamente acá en el importe pues vamos a incluir campos adicionales. Y aquí nos van a aparecer los campos adicionales que tenemos relacionados tanto a los papás, porque yo estoy diciendo que sí voy a incluir su información, como a los estudiantes. Campos que no estén categorizados y campos que estén con categoría. Entonces, ustedes pueden hacer la selección de todos los campos adicionales para que se incluyan en el importe o de solo algunos. A lo mejor yo quiero de una vez solo tener lo de la ficha médica y el histórico de colegios, por ejemplo, ¿no? O a lo mejor solo el de ficha médica. Aquí ya dependerá de ustedes la información que quieran ingresar de una vez en el importe. Tenemos la opción también de dar de alta estudiantes con supervisión propia. Si tú seleccionas que vas a dar de alta estudiantes con supervisión propia, al habilitarse este campito de datos de facturación, tú puedes determinar si los datos de facturación que se van a dar de alta son del estudiante y cuando no es estudiante de supervisión propia, tú vas a indicar si se va a hacer el registro de estos datos de facturación solo en un padre de familia o en ambos. Contactos de emergencia, de una vez en este importe de estudiantes, nosotros podemos incluir hasta 3 contactos de emergencia o como ya notaron, podemos no incluir esta información, lo damos de alta más adelante. E incluso este importe nos da la opción de agregar estudiantes con un estatus o bajo un estatus de desactivado y de agregar estudiantes que estén ya graduados. Una vez que has hecho la selección correspondiente, tenemos que seleccionar la sección en la cual vamos a importar a estos estudiantes. Al seleccionar mi sección, me pide que seleccione un ciclo escolar. Entonces, a lo mejor yo voy a hacer el registro para el ciclo escolar venidero, que es el 23-24. Y aquí me aparecen ya los grupos que yo tengo dados de alta relacionados a esta sección. Y si ustedes notan, podemos, además de importar estudiantes que automáticamente queden inscritos a estos grupos, también hacer el importe de estudiantes solicitantes a este grupo, o a este grado, más bien. Entonces, realizada la selección, vamos a dar clic en descargar. Y aquí ya tengo un ejemplo prellenado, porque aquí sí son muchos campos los que se tienen que llenar. Vamos a esperar a que abra el documento. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Únicamente se seleccionó el grupo de primero A de preparatoria. La matrícula es un campo que también ustedes pueden generar, pueden dejar en blanco. Como yo les decía hace ratito con los profesores, que el nombre de usuario se genera automáticamente en cuanto tú pones el nombre y el apellido. Lo mismo sucede con los estudiantes, pero con los estudiantes, además de generar automáticamente el nombre de usuario, también nos generan automático las matrículas. Entonces, si tú quieres que Algebraics genere las matrículas a la hora de hacer tu importe, esta columna la dejas en blanco, no pasa nada. Nos pide datos obligatorios, ya veíamos, son los que tienen el asterisco, que es el nombre, el apellido paterno, el materno, el CURP del estudiante, su correo electrónico, género, el domicilio, no con todo lo que implica, algún teléfono de emergencia, fecha de nacimiento, el tipo de sangre, alergias y algo que queramos poner en información adicional. Después aparecen los datos adicionales que yo seleccioné que también quería importar, como son la escuela de procedencia, el país de origen, el último colegio en el que estuve inscrito y los de ficha médica y pasatiempos. Después empieza para que yo haga el llenado de la información del padre de familia 1, ¿no? Es lo que pone acá. Entonces, si el domicilio del papá es el mismo que tú ya llenaste con el estudiante, aquí basta con ponerle una este. Si notan, el título de la columna es tal cual, ¿no? Dirección igual a la del estudiante, sí. Y aquí nos pone una nota. De poner que sí, se utilizará la misma dirección, continuación, ciudad, estado y código postal. Si el papá tiene un domicilio diferente, aquí hay que poner la N de no y entonces veremos más adelante que nos pone los campos disponibles para que llenemos el domicilio del papá. Del papá nos pide los mismos datos, su nombre, sus apellidos, correo electrónico, género. En este caso yo ya no lleno estos campos, ¿por qué? Porque estoy diciendo que sí es la misma dirección del estudiante, la que ya llené previamente. El celular, teléfono del trabajo, ocupación, los datos adicionales que yo seleccioné del papá, que también quería que tuviera. Y en este caso yo marqué el check para incluir también los datos de facturación de este padre de familia 1. Entonces,
me aparecen los campos para que llene los datos de facturación, indicando en asterisco lo que es obligatorio, ¿no? Que es la razón social, el RFC, el régimen fiscal, el uso de CFDI y el código postal. Y después viene la línea para el padre de familia 2. Aquí, si se dan cuenta, yo le puse que no es la misma dirección del estudiante. Entonces, cuando lleguemos a la parte de dirección, pues yo tengo que llenar aquí una dirección porque estoy diciendo que no es la misma que la del estudiante. Me aparecen todos los campos, sus datos adicionales, lo mismo. Y aquí ya no me aparecieron, si ustedes notaron, los datos de facturación. ¿Por qué? Porque en mi importe, al momento de hacer la descarga, yo marqué el check de que solo se iban a incluir datos de facturación en el papá 1, no en ambos. Y por eso, inmediatamente después del campo adicional del papá, me aparecen los contactos de emergencia, porque lo mismo, a la hora de hacer mi descarga, de hacer mi selección, yo solo seleccioné esto, no seleccioné esto y seleccioné solo un contacto de emergencia. Entonces, es por eso que mi archivo aparece de esta forma. ¿Verdad? Entonces, ya que llenamos toda esa información, lo que sigue es exactamente lo mismo que hemos estado viendo. En importar plantilla voy a seleccionar estudiantes, subo mi plantilla y eso hace que automáticamente aparezca el estudiante que acabo de dar de alta. Déjenme ir a la carpeta. Vamos bien hasta aquí, no he tenido ninguna pregunta en el chat. Entonces quiero pensar que todo bien. Entonces ya hice el importe del estudiante. Aquí me dice la clave del régimen fiscal no corresponde con el tipo de persona física. Acuérdense que de ahora en más, estas validaciones de datos de facturación son bien importantes. Entonces, si no existe una coincidencia, pues me va a estar marcando errores en los datos de facturación. Después está la posibilidad también de importar las instancias de clase. Si ustedes recuerdan, en Algebraics manejamos dos conceptos distintos. El primero es la definición de clase, que se refiere tal cual a dar de alta la clase que se llama física, la que se llama biología, la que se llama español, etc. Y la instancia de clase es cuando yo ya hago la relación de la clase de español, se va a dar en el grupo primero A de preparatoria. Esta relación de en qué grupo se da qué clase es lo que en Algebraics conocemos como instancias. Entonces, eso también es importante que ustedes tengan en mente que se puede hacer mediante un importe, ¿no? A lo mejor justo cuando estamos cambiando de ciclo escolar es cuando actualizamos quizá estas instancias. Entonces, pues aquí tú puedes echar mano de esta herramienta. Entonces, aquí lo mismo, seleccionas el tipo de importe, la sección en el cual vamos a hacer este importe de instancias, el profesor por defecto, que de igual forma se va a mostrar como el profesor que quedará como titular de esas clases. Entonces, a lo mejor aquí también yo quiero utilizar a mi profesor comodín. Y aquí me van a aparecer los grupos con sus respectivas clases. ¿Cómo hace Algebraics esta relación? Porque acuérdense que las definiciones de clase las doy de alta por grado, ¿no? Entonces me dice, pues miren, primero están estas clases. Tú dime en qué grupo es donde vamos a generar las instancias, ¿no? Entonces yo voy a seleccionar, por ejemplo, primero A nada más y voy a dar clic en descargar. Entonces aquí nos aparece incluso esta notita en amarillo que dice, no es posible asignar profesor titular a las clases virtuales. Si ustedes notaron, aquí donde yo tenía para hacer mi selección, en este grupo en específico me decía que hay una clase virtual que se llama taller. ¿Por qué? Porque las clases virtuales también es necesario relacionarlas al grupo, es decir, en el grupo de primero A se da la clase virtual de taller, pero acuérdense que las clases virtuales en Algebraics son más bien como un contenedor al que nosotros relacionamos otras clases, con la finalidad de tener inscripciones variadas de estudiantes de un mismo grupo en clases distintas.
Entonces, por eso es esta nota. En realidad, esta clase virtual, insisto, funge como una especie de contenedor o de materia matriz. Y en realidad las clases que la conforman son las que sí tienen un profesor titular, a las que se les registra la calificación y la asistencia. ¿De acuerdo? Entonces, aquí me dice, mira, por defecto el profesor titular de estas clases va a ser el profesor Algebraics. ¿El grupo cuál es? Es el grupo 1. Y todas estas son las clases. De igual forma, este es el cuadrito de referencia para que nosotros sepamos que cuando yo estoy hablando de la clase 1 me refiero a biología. La clase -2 es física, la clase -3 es historia y así sucesivamente. Y si ustedes notan, aquí es donde se hace la relación. Yo digo, la clase 1, que es biología, se imparte en el grupo -1. Si yo hubiera seleccionado más grupos, pues aquí tendría, ¿no? El grupo -2, el grupo -3 y así sucesivamente. Entonces es poner el nombre de la clase y del grupo basándonos en esto. Si yo le pongo aquí tal cual prepa 1 y aquí le pongo tal cual biología, me va a marcar un error. Y de igual forma, si aquí yo estoy indicando un profesor por defecto, que es el que va a quedar como profesor titular de todas estas clases en este grupo, yo puedo agregar aquí un profesor titular distinto. A lo mejor digo, pues sí, mira, para biología y física, que son la clase 1 y 2, este es de acá, todavía no sé quién va a ser el titular. Ahí sí está bien que aparezca el profesor por defecto. Pero para el resto de las clases, la 3, 4 y 5, que son historia, lengua y lógica, aquí ya sé quién es el profesor, ¿no? Entonces, a lo mejor el profesor es Viviana Cortés y el usuario, pues, es de Cortés. Y entonces ese usuario yo lo pongo en todas las clases. De esta forma, cuando hago mi importe, insisto, Viviana va a quedar como titular de estas clases y en estas, que el campo está en blanco, pues será el profesor titular. Bien importante aquí que no olvidemos cómo se hace la relación. Tengo que indicar el grupo, de acuerdo a cómo me lo pone acá, y las clases, de acuerdo a cómo me las pone de este lado. ¿Sí? Lo mismo, en cuanto nosotros concluimos el llenado, acá en importar plantilla, pues decimos que vamos a importar nuestras instancias de clase. Después de instancias de clase está la posibilidad de importar también las inscripciones de clase. Entonces, de igual forma, yo voy a seleccionar una sección y voy a seleccionar un grupo o ciertos grupos, ¿no? Aquí me van a aparecer siempre los grados y los grupos que tienen precisamente grupos relacionados. Entonces, cuando yo le doy clic en descargar, vamos a esperar a que abra el documento. Listo, entonces cuando yo descargo este documento, me va a aparecer el listado de estudiantes que están inscritos en este grupo y me va a aparecer el listado de clases que están relacionadas a este grupo. Y si ustedes se dan cuenta, igual entre paréntesis traen la S o la N. ¿Para qué? Para que yo indique, Laura está inscrita en ajedrez, sí. ¿Está inscrito en biología? Sí. ¿Está inscrito en otra biología? Sí. ¿Está inscrito en dibujo? Sí. ¿Está inscrito en física? Sí. ¿Está inscrito en música? No. ¿Está inscrito en el taller de lectura? No. ¿Está inscrito en la clase virtual de talleres? Sí, para que le aparezca su calificación. Entonces, ya nada más es poner, ya con esa relación previa que tiene Algebraics del listado de estudiantes inscritos en el grupo, si está o no está inscrito en las clases que también yo ya determiné que se imparten en este grupo. Acuérdense que aquí ya estamos trabajando directamente con los grupos. Lo mismo, si yo seleccioné todos los grupos de primero, por ejemplo, pues me aparece una hoja por cada grupo. Aquí, por ejemplo, me aparece en blanco. ¿Por qué? Pues porque no tengo todavía estudiantes inscritos en estos grupos. Si yo dijera, pues mira, aquí en primero B no tengo ninguno, pero ya llegaron 2 niños que vamos a inscribir aquí, pues pongo aquí su nombre y de una vez los inscribo, no funciona así, porque Algebraics no tiene detectada la existencia de esos estudiantes, por eso no aparecen acá. En todo caso, primero habría que hacer el importe de estudiantes y ya después venir acá y hacer el importe de las inscripciones. ¿De acuerdo? Entonces, este importe en cuanto a las inscripciones de clase.
Y el último tipo de importe que tenemos es el importe de los extraordinarios. Si ustedes recuerdan o si han trabajado alguna vez aquí en Algebraics, tenemos la posibilidad, así como tenemos generados nuestros periodos de evaluación, tenemos la posibilidad de crear periodos que están destinados a la generación, creación y aplicación de los exámenes extraordinarios. Entonces, la primera premisa es que nuestras clases tengan habilitado el check de que es una clase en la que se pueden llevar a cabo extraordinarios. Y una vez que se hace eso, el importe que vamos a hacer acá, debemos quedar claros en que es un importe de lo que nosotros conocemos como extraordinario forzado. Es decir, nos vamos a saltar todo el procedimiento que nosotros seguimos normalmente para un periodo de exámenes extraordinarios y vamos a ingresar ya nada más una calificación final para el estudiante, pero que indique que es una calificación que obtuvo mediante un extraordinario. Entonces, por eso es un extraordinario forzado. Entonces, aquí en plantilla le pongo que es extraordinario. En tipo de extraordinario van a ver que aparece la opción de subciclo y de periodo. ¿Por qué? Porque también dentro de Algebraics está la posibilidad de hacer tal cual un periodo de extraordinarios, que es justo cuando el estudiante no aprobó en todo el subciclo, pero también tenemos la posibilidad de hacer recuperaciones de periodo, ¿no? En donde digo que no nos vamos a esperar hasta llegar al trimestre 3 y ver que estás reprobado. Cada vez que termine un periodo, vamos a abrir un periodo, valga la redundancia, de recuperación. Entonces, si yo quisiera más bien ingresar calificaciones forzadas por periodo, pues aquí en tipo extraordinario selecciono por periodo. Si lo quiero para todo mi ciclo escolar ya final, pues selecciono subciclo. Voy a seleccionar la sección para la cual necesito forzar estos extraordinarios y el subciclo en el cual va a quedar ese registro. Evidentemente aquí para que aparezca, pues tiene que ser un subciclo en el que ya se procesaron y publicaron calificaciones. Una vez que hacemos esta selección, Algebraics ya automáticamente detecta las clases que tienen habilitado el check, que se califican por medio de extraordinarios y que además, si hay estudiantes con calificaciones reprobatorias en ellas. Entonces yo ya nada más hago la selección, voy a dar clic en descargar. Y entonces vamos a ver que me aparece las clases, la matrícula de los estudiantes que están reprobados en estas clases, la clase en la que están reprobadas, y aquí de nueva cuenta tengo el cuadro de referencia. La clase -1 es dibujo y la clase -2 es física. Entonces, por ejemplo, Mercedes está reprobada en ambas, por eso me aparece 2 veces. Alexander también, Adriana también. Si se dan cuenta, todos reprobaron ambas clases. Nos da aquí la calificación original. En efecto, todos están reprobados. Y aquí es donde nosotros vamos a poner la calificación final del extraordinario, ¿no? Entonces vamos a suponer que a lo mejor pues todos pasaron con 7, por ejemplo. Le podemos agregar alguna nota de la calificación de este extraordinario. Y si ustedes recuerdan, o como les decía, si han trabajado alguna vez con periodos de exámenes extraordinarios acá en Algebraics, uno puede programar tomas de los exámenes, porque de pronto no nada más es una sola toma, ¿no? Entonces se permite que lo tomen una vez y después lo repitan, o lo que se conoce como la vuelta 1 y la vuelta 2, ¿no? Entonces aquí nos topa hasta 5 vueltas en las cuales, o 5 tomas, de las cuales nosotros podríamos registrar calificación. A lo mejor en la toma 1 todos sacaron 6 y pues ya en la toma 2 tienen el 7 que quedó como calificación final, ¿no? Por ejemplo. Entonces también, si nosotros no queremos llenar nada de tomas, ¿no? Si yo digo, pues no, les voy a poner la calificación final y ya está, sin problema podemos subir este archivo. Entonces vamos a guardarlo. Y voy a tener que cerrar. Y vamos a importar. Entonces no hubo ningún error, ¿no? Estamos avanzando sin ningún problema.
Y si revisamos el registro de calificaciones de Mercedes, por ejemplo, que era una de las estudiantes reprobadas, vamos a sus calificaciones. Y entonces aquí ya voy a ver que en ambas clases que traía un promedio reprobatorio, ya me aparece el 7 que yo le registré mediante el importe. Si yo le doy clic aquí, pues me aparece, ¿no? La calificación original y el 7 fue su calificación final, que me dice que es la calificación del extraordinario. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes notan, los importes, básicamente, para lo que nos son útiles, pues es cuando nosotros tenemos una cantidad de información importante que tenemos que cargar en la plataforma y que nos conviene más precisamente hacerlo de manera masiva, ¿no? En lugar de estar haciendo registros uno a uno, nosotros podemos echar mano de esta herramienta de importes y que ya les decía yo, no precisamente sí funciona mucho más cuando uno va iniciando, pero también cuando nosotros hacemos cambios de ciclo escolares que sabemos que precisamente intervienen diferentes modificaciones, ¿no? Entonces, si ustedes echan mano de algún importe acá para que les suavice un poco el resto de carga de trabajo que tenemos que hacer, sobre todo en las migraciones, pues listo, ¿no? Aprovechemos la herramienta, ya les mencionaba en un inicio, solo es importante considerar, hay que solicitar a su equipo de soporte técnico que les habiliten el menú para que aparezca disponible. Y la otra cuestión, pues es que es algo que nada más está disponible para los administradores de la plataforma. Entonces, listo, insisto, yo acá en el recuadro de preguntas y respuestas no tuve ninguna pregunta, quiero pensar que todo en orden. No sé si alguien quiera preguntar algo en este momento, alguna observación. Me parece que no. Perfecto. Pues listo, como en el resto de las capacitaciones, esta va a quedar grabada, se les hará llegar a su correo electrónico el día lunes para que la puedan revisar y de igual forma se va a subir a nuestro canal de YouTube por si de pronto fuera necesario compartirla con alguien más de su institución. De nuestra parte no me resta más que darles las gracias nuevamente, de verdad aprecio mucho que participen de estas sesiones y pues ya les llegará la información para nuestro siguiente viernes de capacitación. Muchísimas gracias, que tengan una excelente tarde.